Bueno, muy buenas tardes. Un placer nuevamente acompañarlos y que me acompañen aquí. Vamos a tocar un tema muy importante, trastornos del sueño. Trastornos del sueño representa un reto para la población y representa un reto para el propio médico. ¿Por qué? Porque es una entidad o son entidades que están infradiagnosticadas. Habitualmente las personas no saben que la padecen, no saben qué tipo de enfermedad sufren y habitualmente no consultan. Y ocurre otro problemita, y es que con mucha frecuencia las personas se automedican basado ya sea en la televisión, en el internet o en lo que creen que está bien, y entonces lleva a complicaciones que son mucho más importantes. Vamos a ver. Entonces, la primera pregunta que yo les haría es, ¿qué es el sueño? ¿Alguien sabe qué es el sueño? ¿Se imagina qué es el sueño? ¿El sueño es algo activo, es algo pasivo? Pues ya vamos a ver. El sueño es una necesidad biológica, o sea, sin el sueño no pudiéramos vivir. Y está representado en la literatura, en el arte, en la pintura. A lo largo de la historia siempre se ha sabido que aquellas personas que no duermen obviamente van a fallecer. Y como lo dice ahí, el sueño es una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y biológicas del organismo. O sea, nosotros no solamente dormimos para descansar, sí, es importante descansar, pero dormimos además porque durante el sueño ocurre un reseteo, ocurre una reorganización estructural del cerebro que permite funcionar adecuadamente. ¿Alguien identifica eso? Mira, pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los habían obligado a ella y a su hermano a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio. ¿Alguien reconoce eso? De Gabriel García Márquez. 100 años de soledad, exactamente. Ahí mismo, ustedes como van a ver, 100 años de soledad, efectivamente, habla de la peste del insomnio. ¿Y qué es la peste del insomnio? Es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad contagiosa. Pues en el reino pensaban que era una enfermedad contagiosa y los desterraron, pero no. Ya sabemos que la peste del insomnio, lo que ellos describen ahí, es una enfermedad que no tiene que ver con los trastornos del sueño, porque no la vamos a tocar ahora, porque es una enfermedad de otro tipo, pero que se llama insomnio familiar fatal. Y el insomnio familiar fatal efectivamente es una enfermedad que se hereda de familiar en familiar y que los pacientes mueren por la imposibilidad de dormir, conocida como insomnio familiar fatal. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Es el sueño un estado activo o un estado pasivo del cerebro? A ver, vamos a levantar la mano, sin pena. ¿Quién se imagina que durante el sueño simplemente el cerebro descansa? ¿O alguien se imagina que durante el sueño el cerebro puede tener una actividad física superior aún a cuando estamos despiertos? ¿Quiénes piensan que el sueño es una actividad pasiva? No, está bien, no hay problema. ¿Y quiénes piensan que el sueño es una actividad activa? Muy bien, vamos bien. Y eso que no hemos terminado la conferencia. Bien, efectivamente el sueño es un proceso muy activo. Hasta hace 40, 50 años se pensaba que cuando dormíamos estábamos casi muertos. Simplemente era un proceso en el que el cerebro descansaba y no ocurría nada. Pero no, miren la diferencia. Vamos a ver si me empato con esto. Está lejano. Miren, ese es el ciclo de sueño y por eso aparece redondeado. Bien, es un ciclo en el que se entra y se sale. Existen de 4 a 5 etapas del sueño. Cada una tiene una característica importante y dependiendo de esas características y dependiendo de la alteración que se produzca en ese ciclo es que se va a generar los diferentes trastornos del sueño.
Por ejemplo, vamos a comenzar por la fase que dice no more. ¿Qué significa no more? ¿Alguien sabe o se le ocurre? No more, que no hay amor. No. No. No more es una palabra, es un acrónimo en inglés que significa que no movimientos oculares rápidos. O sea, hay una fase del sueño que se caracteriza porque hay movimientos oculares rápidos y hay otra en que no hay movimientos oculares rápidos. Eso significa more y no more. Y si ustedes ven ahí, la primera fase es toda no more. O sea, no hay movimientos de los ojos. Bien, entonces cuando nos acostamos, entramos en la primera fase, la fase 1 del sueño, que se llama fase de somnolencia. Y ahí si nos despiertan, pues decimos que no estamos durmiendo. No, yo estaba viendo la novela. ¿Ya? No, pero voy a acostarte que tienes sueño. No, yo estoy despierto. Ahí estamos en la fase de somnolencia. Cuando estamos en la fase 2 o 3, en la fase 2 ya es una fase un poquito más profunda, ocurre un poquito más de relajación. Y ya luego entramos en la fase 3. Les voy a mostrar otra gráfica para que sea un poquito más fácil. La fase 3 ya es sueño profundo. Bien, pero no es un sueño tan profundo. Luego pasamos a la fase 4 del sueño, que es el sueño verdaderamente profundo. Ahí ya estamos profundizados, estamos relajados, aparecen unas ondas características en los estudios de sueño o electroencefalograma. Ese más o menos, la duración, ustedes la ven ahí, somnolencia es el 5% del ciclo del sueño, sueño ligero el 50%, luego el sueño profundo un 5%, el sueño muy profundo 15%, y finalmente entonces entramos a la fase REM o fase MOR, tiene los dos nombres, por eso se los puse, que significa movimientos oculares rápidos. Ahí estamos verdaderamente profundizados, y ahí ocurre un fenómeno muy curioso. Mientras estamos durmiendo, los ojos se mueven. ¿Ustedes lo han visto? A sus familiares, a su esposa, a sus hermanos, los ojos se mueven muy rápido. Muy rápido. Y usted intenta despertar a la persona y no se mueve. Pues ese es el momento en que estamos soñando. Se supone que si estamos soñando, no nos debemos mover. ¿Por qué? Porque el cerebro envía un impulso para que el cerebro se desconecte totalmente del cuerpo. O sea, ahí no nos podemos mover. Y cuando ocurren alteraciones en ese sueño REM, es que vamos a ver un grupo de anormalidades que ustedes le van a encontrar explicación. Por eso estoy haciendo un poco de énfasis en los ciclos de sueño, para que ustedes puedan entender por qué se produce cada una de las alteraciones. Entonces, en esa fase de sueño, estamos profundizados, estamos soñando, ¿bien? Pero, por ejemplo, en la fase 2, 3 y 4 del sueño, es que ocurre el sonambulismo. ¿Conocen algún sonámbulo? ¿Cierto? La persona camina, puede hacer actividades complejas, ya vamos a ver eso. Bien, eso ocurre en la fase 3 y 4, porque en la fase 5 no es posible que la persona esté en sonambulismo, porque el cuerpo está desconectado, está atónico. Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar a hablar de los trastornos del sueño. ¿Hasta ahí alguna pregunta alguien que quiera hacer? No. Listo. Los trastornos del sueño son muy heterogéneos y abordarlos en una sola charla es muy difícil. Bien, pero eso es una clasificación general, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se puede clasificar. Entonces están las disomnias, que son las dificultades para iniciar y mantener el sueño, la somnolencia excesiva, o sea, aquellas personas que tienen mucho sueño. El primero sería los que no pueden dormir, o sea, ahí abarcaría varios tipos de insomnio. Y las parasomnias. Las parasomnias se presentan sobre todo cuando está alterada la fase 5, ¿ya? Es decir, no alteran el ciclo, pero hay fenómenos indeseables. Y hay trastornos del sueño asociados a enfermedades médicas. Si usted tiene una insuficiencia cardíaca o tiene un dolor, puede tener un insomnio simplemente originado por ese dolor, y no es que tenga un insomnio como tal. Y está en consideración los trastornos del sueño asociados al embarazo. De las mujeres que han estado embarazadas, que me digan si han podido dormir adecuadamente, muchas cuando están embarazadas. Es muy difícil por varios factores, tanto hormonales como mecánicos, y por tanto también se considera una alteración. Miren aquí ahora. Aquí vamos a comenzar a ver cuáles son los trastornos que hay. Estos son todos. Disomnias, miren, trastornos intrínsecos del sueño. Intrínseco, ¿qué quiere decir? Propios.
los trastornos extrínsecos del sueño, o sea, los que son originados por otras cosas, alcohol, medicamentos, bien, trastornos del ritmo circadiano, las parasomnias, por ejemplo, el sonambulismo, los terrores nocturnos, las alteraciones del despertar, bien, las alteraciones de la transición sueño-vigilia. Todas esas vamos a tocar las más importantes. Por ejemplo, tenemos abajo otras parasomnias, el bruxismo. ¿Alguien sabe qué es el bruxismo? ¿O alguien padece de bruxismo? Es muy frecuente. Es muy frecuente y la gente no lo sabe. Morder los dientes, exactamente. Las personas mastican cuando duermen o estando despiertas, lo cual genera un desgaste importante. Yo veo el desgaste que tienen los pacientes porque mi esposa es odontóloga, se dedica a esta parte mucho del bruxismo, y veo que a los pacientes hay que ponerle unos sistemas que se llaman placas para que no desgasten los dientes o, en el peor de los casos, no desgasten o rompan la prótesis. He visto pacientes que llegan a la consulta de mi esposa con la ruptura de la prótesis por bruxismo. Por tanto, es una patología de importancia. Los calambres en las piernas. ¿Alguien le da un calambre en las piernas? Hace parte de los trastornos del sueño porque impide dormir adecuadamente, hablar dormido. Muchas personas también hablan dormido y hace parte efectivamente de los trastornos del sueño. Entonces, vamos a comenzar con el más frecuente. Bien, el insomnio. ¿Quién no ha tenido insomnio? Que alce la mano una persona que en su vida nunca haya tenido insomnio. Bien, puede ser. Es cierto, hay personas que siempre han dormido bien toda su vida, nunca han tenido insomnio. Miren, pero de todo el auditorio, solamente una persona levantó la mano. ¿Listo? Bien. ¿En qué consiste el insomnio? Bueno, vamos a ver. Pongan atención ahí. Miren. Dificultad para mantener o conciliar el sueño. Bien. Existen dos tipos fundamentales de insomnio. El insomnio de mantenimiento, o sea que la persona se duerme pero luego se despierta y no puede seguir durmiendo, y el insomnio de conciliación, y es que se acuesta y no da para dormir. Bien, esos son los dos tipos fundamentales de insomnio. Miren eso, aproximadamente 30-35% de los adultos se quejan de alguna dificultad para dormir. Yo diría que más, sino que esas son cifras que están sesgadas, muchas veces porque las personas no dan la información completa, pero yo diría que de un 50 a un 80% de la población. Y 10 a 15% padece insomnio crónico. Es decir, insomnio crónico quiere decir aquellas personas que tienen insomnio durante más de 3 semanas. Bien. Ahora miren, ¿es importante dormir? Miren esta gráfica. Bien, el sueño es fundamental para todas las funciones. Es más, no dormir produce hasta aumento de peso. Bien, y ahí están todas las implicaciones que tiene no dormir o que tiene el insomnio en una persona. Por supuesto, el sistema nervioso central son fundamentales. Irritabilidad, ansiedad, bostezo severo, puede generar alucinaciones. Bien, en el sistema inmune puede haber inmunosupresión, a las personas se les puede dar gripe más seguido, precisamente por no dormir bien, temblores, dolores, aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Y aumenta el riesgo de padecer obesidad. Todo esto porque el sueño, como ustedes verán, es una estructura, es una función vital del cuerpo humano. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los tipos fundamentales de insomnio. Insomnio crónico primario o intrínseco. Eso quiere decir que usted no tiene ninguna enfermedad, usted no padece de ningún problema, pero simplemente está dejando de dormir. Eso es muy frecuente. Está el idiopático, que comienza desde la infancia. La persona dice, no, pero es que yo desde niño duermo muy poco. ¿Ya? Y está el psicofisiológico, que aparece a veces de la nada, aunque por lo general hay algo de ansiedad asociado a este tipo de insomnio. Bien, el insomnio asociado a alteraciones respiratorias, que ya veremos más adelante cuáles son esas alteraciones, y el movimiento periódico de las piernas y las piernas inquietas, que también ya veremos esto. Insomnio crónico secundario, o sea, ¿cuál es la diferencia? Primario simplemente le dio por no dormir a usted, de la nada. Dice, no, yo no tengo ningún problema, yo no tomo ningún medicamento, yo no tomo ninguna sustancia, pero simplemente no das para dormir. Y está el insomnio crónico secundario, que este es el más delicado de todos y en el que más énfasis quiero hacer, porque es el originado por el alcohol, ¿bien? O aquellas personas que consumen medicamentos para dormir, llega un momento en que esos medicamentos ya no tienen ningún efecto,
o son originados por enfermedades psiquiátricas, sobre todo la depresión. Muchos de mis pacientes que me llegan a la consulta quejándose de trastornos del sueño, a veces dicen, no, pero no me va a mandar nada para el trastorno del sueño. Se le identifica una depresión. Mire, vamos con el psiquiatra primero porque usted tiene una depresión. Si al tratar la depresión mejora el insomnio, y así ocurre en el 80% de los pacientes, se remiten con el psiquiatra, se trata de la depresión y mejora el insomnio. Y por ejemplo el dolor oncológico, aquellas personas que han padecido cáncer y saben lo que es un dolor oncológico, saben que es muy difícil dormir. Entonces este insomnio es originado por causas secundarias, como lo dice, insomnio secundario. Y aquí, en el insomnio crónico secundario, tenemos dos, que dije que ya íbamos a hablar. El síndrome de cambio horario rápido. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre de eso? Jet lag. Exactamente. El jet lag ocurre cuando viajamos a Europa, viajamos a Asia, entonces cambiamos de uso horario y estamos con el sueño totalmente desorganizado. Ahí las recomendaciones en sí son hidratarse bien, comer bien y establecer un ritmo de horarios para poder dormir adecuadamente. Al principio va a ser difícil 3 o 4 días, pero bueno, la persona al final se recupera. Y tenemos estos dos que son las alteraciones del ritmo circadiano: síndrome de fase retrasada del sueño y síndrome de fase adelantada del sueño. Y aquí voy a hacer mucho énfasis y lo vamos a tocar. Ya van a ver por qué. ¿Alguien se imagina qué es esto? Es muy frecuente. Ya. Incidencia del 3.5% de la población, según estudios, pero hay quien dice que llega hasta el 20%. Más frecuente en hombres que en mujeres y generalmente inicia en la adolescencia. ¿Saben en qué consiste? Ustedes no conocen una persona que no resiste estar en ninguna fiesta porque a las 7 de la noche ya está durmiendo y se levanta a las 3 de la mañana a dar vueltas por la casa, pero duerme sus 6, 7, 8 horas casi, ¿cierto? Porque si duerme de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 horas. Eso se llama síndrome de la fase adelantada del sueño. Y aunque es un problema benigno, sí causa problemas desde el punto de vista social, porque esas personas, por más que quieran estar despiertas, no lo pueden hacer. Bien, y tenemos el otro problema, que es más frecuente. Se llama síndrome de fase retrasada del sueño. ¿Saben en qué consiste? Todo lo contrario. Es ese que son la 1 y las 2 y sigue despierto por ahí. Entonces se acuesta a la 1 y 2 de la mañana y a las 10 de la noche de la mañana quiere seguir durmiendo, ¿cierto? También es muy frecuente. Yo diría que es más frecuente. Pero socialmente genera menos problemas, aunque laboralmente sí, porque estos pacientes llegan tarde al trabajo, porque no se dan para despertar. Bien, y no es porque no estén durmiendo el tiempo, es simplemente porque se acuestan muy tarde. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Como siempre, consultar. Lo ideal es consultar. Ahora, el tratamiento no es fácil. O sea, aunque pareciera ser fácil, el tratamiento no es fácil. Y aquí en Colombia es un poquito más difícil, porque son terapias conductuales que muchas veces no están cubiertas por los sistemas de salud y que son caras. Bien, ¿en qué consisten? Miren, ustedes han visto qué le hacen a los pollos para que no duerman. A los pollos, en las granjas de pollos, ¿qué hacen? ¿Ah? Les ponen la luz. Lo mismo. Es lo mismo. El tratamiento de los pacientes con síndrome de fase adelantada del sueño es lo mismo. Terapia lumínica. Miren, ahí está. Terapia lumínica. Aquellas personas que se acuestan muy temprano, entonces tienen que ponerse terapia lumínica, luz fuerte, desde las 6 de la tarde, constantemente, para que el cerebro interprete que todavía es de día y no les dé sueño. Bien, eso tienen que hacerlo todos los días por varias semanas, lo cual es engorroso, por eso les digo que no es fácil. Y los pacientes con síndrome de fase adelantada tienen otro problema. ¿Cuál? Estos pacientes que quieren dormir tarde, y es que hay que decirles todos los días, desde hoy, además de acompañado de una psicoterapia, te vas a acostar 3 horas antes.
Entonces la persona se acuesta en la cama y comienza a mirar el techo y comienza a mover y quiere hacer y quiere ver televisión. Entonces es un verdadero problema. Por eso tiene que estar acompañado de psicoterapia y terapia conductual. Bien. Este lo ha padecido sobre todo los que trabajamos en salud, pero también los que hacen turnos rotatorios, los que trabajan en celaduría, las enfermeras, los que trabajan en fábricas que trabajan 24 horas. ¿Ya? Y eso es un problema, porque dice, no, pero es que es el trabajo que conseguí y uno no le puede decir a la persona que cambie de trabajo, porque con lo difícil que están los trabajos en Colombia, ahora decir, no, renuncie porque usted no puede trasnochar, queda muy difícil. Entonces, trastorno de sueño por cambio de turno. 40-80% de los trabajadores que hacen turnos nocturnos padecen esto. Bien, 40-80%. Bien, es más, los trabajadores que hacen turnos diurnos también lo padecen, 10-15%. Y 5-20% tiene síntomas muy graves, como son ansiedad, irritabilidad, bien, cambios de ánimo, depresión. Y está el síndrome de mala adaptación de turnos, que son pacientes que dicen, no, es que yo no puedo hacer turno porque yo nunca me adapto. O sea, hay personas que se adaptan a hacer turno, pero hay personas que nunca lo logran. Bien, ahora, ¿cuál sería el tratamiento del insomnio? El tratamiento es multidisciplinario muchas veces, es complejo, pero siempre hay que tener en cuenta unas preguntas. ¿Por qué tratarlo? O sea, ¿este insomnio está impactando negativamente en la calidad de vida o es un insomnio ocasional? Si es un insomnio ocasional y leve, no hay que tratarlo, pero si está impactando negativamente en la calidad de vida, obviamente que hay que tratarlo. La otra pregunta sería, ¿cuándo tratarlo? ¿Ya? O sea, el momento ideal cuando la persona debe consultar, debe asistir al neurólogo para que se le brinde un tratamiento adecuado. Y la tercera pregunta es, ¿cómo tratarlo? Bien, y aquí, gracias a Google, todos tenemos una solución, ¿cierto? Porque nos metemos a internet y dicen, tengo insomnio, y dice Zopiclona, ay, comienzo a tomar Zopiclona, súper bueno, o Zolpidem, ¿cierto? Y me ha tocado remitir varios pacientes al toxicólogo por consumo crónico de Zolpidem o por consumo crónico de Zopiclona. O he tenido pacientes con convulsiones por uso de otro tipo de medicamentos como son las benzodiazepinas. Bien, o sea que esto es para tener en cuenta y es muy delicada la situación en el país con esto de los hipnóticos. Bien, por tanto, el tratamiento del insomnio, ahí en rojo ustedes ven que dice plan general, que es la higiene del sueño. Y luego dice plan especial, que es de acuerdo al cuadro. Entonces usted queda ahí, tratamiento conductual, medicamentos específicos, medicamentos no específicos y otro tipo de enfoque. Y vamos a diferenciar esto. Entonces vamos primero con plan general. ¿Y en qué consiste el plan general? Es la higiene del sueño. Y si usted va a una consulta con un neurólogo o un somnólogo, lo primero que les va a dar es eso. Y la gente se molesta. Dice, pero es que perdí, yo quería que me mandara un medicamento. Ya, perdí mi plata. Porque fui con el neurólogo y no me mandó nada. Bien, me dijo que tenía que hacer esto, que era lo siguiente. Y es que eso es lo correcto. Las guías mundiales de manejo del sueño dicen que efectivamente si usted tiene un problema para concebir el sueño, tiene que hacer esto. Limitar la siesta. Si usted duerme en el día, no puede hacer siesta de más de 20 minutos, porque obviamente en la noche no va a dormir. Segundo, modere el consumo de café, té, Coca-Cola y estimulantes. Si usted en la noche siente que no puede dormir, obviamente no puede tomar café en el día, porque son estimulantes. Hay personas que dicen, pero es que a mí el café no me hace nada. Sí, hay personas que tienen muy pocos receptores para la cafeína, pero hay pacientes que son mucho más sensibles y con una taza de café ya tienen para todo el día. Y esto con la nueva era sí es muy importante, y es evitar las pantallas antes de dormir. El televisor en la habitación. ¿Quién tiene el televisor en la habitación? Yo también. ¿Listo? Así que, bien, es un problema. El televisor en la habitación es un problema. Las pantallas, las personas que duermen con el celular al lado, ya está demostrado que es un factor de riesgo para insomnio. Están pendientes del celular, mirando el celular y llegó un mensaje. Esa luz es como el pollo. Bien, mientras usted se ponga la luz, está estimulando la secreción de neurotransmisores en el hipotálamo, en la parte del cerebro que regula el sueño, y por tanto va a tener mayor dificultad para dormir. Cena suave.
un bucle de arroz, carne, frijoles antes de dormir. Chicharrón, no va a dormir. No va a dormir. Bien, si usted tiene problemas para dormir, hay quien dice, no, pero es que yo me como un chicharrón con frijoles y duermo perfectamente. Ah, bueno, felicitaciones. Pero el que no pueda dormir no debe hacer eso. Claro, crear un ambiente adecuado. Si usted tiene dificultad, ya sabe que debe sacar el televisor de la habitación. Bien, la habitación con poco ruido, con una luminosidad adecuada. Bien, no digo que totalmente oscura porque eso implica un riesgo de caídas también, pero debe estar adecuado. La cama nada más se debe utilizar para dos cosas, ¿cierto? Para dormir. ¿Y cuál es la otra? No hay niños aquí, ¿verdad? Por eso sí hay niños. Dos cosas, ya ustedes lo saben. ¿Listo? No lo voy a decir porque hay niños, pero la cama nada más se utiliza para esas dos cosas. Esas personas que se sientan a ver televisión todo el día, obviamente ya cuando llega la noche están cansadas de la cama, no quieren saber nada de la cama y obviamente van a tener insomnio. Bien, tomar un baño de agua caliente antes de dormir, muy útil. Eso es muy útil. Aquí en Colombia, nosotros muchas veces no hay esa costumbre, ¿cierto? Nos bañamos sobre todo en la mañana. Hay quien se baña en la mañana y en la tarde, pero el 80% de la población colombiana se baña en la mañana, ¿cierto? Y otros no se bañan, también es válido. ¿Cuál es el problema? Que conozco personas de otros países que nos miran raro por eso, ¿sabían? Nos dicen, es que es anormal, me dicen, es anormal. Es anormal que ustedes se levante, vaya, se ensucie en el trabajo, en la clínica, las bacterias y luego te acuestes en la cama o vas a tu trabajo, absorbiste todo el smog, toda la contaminación y te acuestas en tu cama. No es normal. Lo normal es no bañarse en la mañana para una cultura, que no la voy a mencionar, de un país específico, y ellos se bañan en la noche. Todos en ese país, donde viví muchos años, se bañan a las 6 de la tarde. ¿Ya? No se bañan en la mañana. Y hay quien de ellos, conocí personas menos, que se bañaban en la mañana y en la tarde, pero no hay uno solo que no se bañe en la tarde. Entonces, pues lo del baño caliente, además de que es más higiénico, también te ayuda con el sueño. Bien, mantener una rutina, siempre tratar de acostarse a la misma hora, lo cual siempre es difícil por las cuestiones laborales. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Yo pienso que queda bastante claro. Ahora, miren que en rojo está ahora plaga especial de acuerdo con el cuadro. Tratamiento conductual, medicamentos específicos y otros medicamentos. ¿Y por qué dice otros medicamentos? Porque otros medicamentos, porque por ejemplo si usted tiene un dolor neuropático, una neuropatía por una diabetes, hay que tratarle la neuropatía. Y al mejorar la neuropatía, le mejorará el sueño. ¿Ok? Eso en primer lugar. Y está el tratamiento conductual, que les decía que es un poco caro, que a veces es difícil encontrar quien lo haga, y son las modificaciones de la conducta, la terapia comportamental, la terapia de relajación. Y está tratar la causa del insomnio, lo que les decía, si hay dolor, si hay depresión, si hay ansiedad, si hay diabetes, bien, si hay síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero lo que sí no puede ocurrir, y miren que siempre es la última opción son los medicamentos. Y el paciente siempre, habitualmente, en el 80% de las veces que va a una consulta de sueño, pasa esto. Y es que se va molesto. Te mira feo. Vino una consulta de sueño y el doctor se puso a pintarme cositas, me explicó un circulito del sueño, me explicó lo que tenía que hacer, me dijo que la cama nada más era para dos cosas y ya. Pues sí. Lo primero que hay que hacer es eso, es educar. Sin eso no vamos a lograr nada. Yo tengo pacientes que me llegan a la consulta y han pasado por 5 neurólogos. Y los 5 neurólogos han sido buenos y le han dicho lo mismo. Y yo la otra cosa que puedo decirles es que, mire, mientras usted no modifique sus hábitos de sueño, yo tampoco le voy a quitar el insomnio. Bien, por tanto, siempre es la última opción. Y ahí terminamos con el insomnio. Ahora vamos a ver otro trastorno del sueño que es raro, pero que hay muchos mitos sobre él,
y por eso quise tocarlo. Porque las personas llegan a la consulta diciendo, doctor, yo vengo a la consulta porque tengo narcolepsia. ¿Cierto? Narcolepsia, la gente lo traduce o hace un símil con un síntoma que es la hipersomnia, o sea, es que vivo con sueño todo el día. Todo el día estoy con sueño y por tanto yo creo que tengo una narcolepsia. Bien, uno de los síntomas efectivamente de la narcolepsia es que la persona tiene mucho sueño, se llama hipersomnia. Trastorno genético, un trastorno genético es muy raro, o puede ser secundario. Si una persona tuvo un traumatismo cerebral, tuvo una encefalitis, puede presentar una narcolepsia, que se caracteriza por somnolencia excesiva, o sea, el paciente está todo el día con sueño, todo el día. Y además le dan unos ataques súbitos de sueño, vinculándose típicamente con cataplegia. ¿Cataplegia qué quiere decir? Que cuando se emociona o se asusta, cae al piso. Súbitamente. Cae al piso, súbitamente. Y además, durante estos episodios de cataplegia, asociado a los episodios de cataplegia, puede haber alucinaciones. El paciente puede tener algunas alucinaciones y puede presentar parálisis del sueño, que ya vamos a ver más adelante qué es la parálisis del sueño. Pero entonces la narcolepsia sí es una enfermedad y por eso quise hacer énfasis con eso, porque le digo, me llegan muchos pacientes a la consulta. ¿Por qué? Porque es que están con mucho sueño, buscan hipersomnia en Google y cuando les aparece narcolepsia. Entonces dicen, no, es que tengo una narcolepsia. No, la narcolepsia es una enfermedad rara, ¿ya? Es muy poco frecuente y se produce por una alteración en esa zona que está en el medio, que se llama el hipotálamo, ¿ya? Ese hipotálamo produce una sustancia que se llama orexina. Y cuando esa orexina no se secreta adecuadamente, entonces se produce la narcolepsia, que es una enfermedad, ya le digo, que puede ser grave para el paciente porque puede originarle accidentes. Se imaginan que esté con una, por ejemplo, una olla de agua caliente y le da una cataplegia, se puede quemar, o si está manejando se puede accidentar. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos cardinales de la narcolepsia? Excesiva somnolencia diurna o ataques súbitos de sueño, parálisis del sueño, puede ocurrir, ya vamos a ver qué es, las alucinaciones y la cataplegia. O sea, por tanto, si usted tiene mucho sueño, hay que buscar otras causas del sueño, pero no necesariamente quiere decir que tiene una narcolepsia, porque el tratamiento de la narcolepsia sí no tiene tregua. El tratamiento de la narcolepsia es con medicamentos y medicamentos específicos para esta enfermedad. Bien, el tercer trastorno que vamos a tratar, y este sí es muy frecuente, ¿alguien lo conoce? Apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Y ustedes por qué ven esa foto ahí? ¿Por qué se imaginan? Porque la apnea obstructiva del sueño hace que la persona esté con sueño todo el día. La persona aparentemente duerme bien porque la persona dice, no, pero es que yo duermo bien. Y la esposa dice, sí, duermes bien, pero tú no, pero yo no. Porque roncas, dejas de respirar cuando duermes y no dejas dormir a nadie aquí. Bien. Y ya está demostrado que las personas que sufren de apnea obstructiva del sueño, por tanto, tienen un mayor riesgo de enfermedad coronaria, de hipertensión, de muerte súbita y de accidente automovilístico. ¿Ya? Aquellos pacientes que son choferes de buses y a mí me llegan a la consulta y yo veo que son así de pronto un poquito bajitos como yo y más barrigoncitos y de cuello corto, polisomnografía. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Porque es un factor de riesgo alto para accidente. ¿En qué consiste? Ocurre cuando usted está durmiendo y la respiración se detiene. Usted no puede respirar, pero usted no lo sabe. Entonces usted está durmiendo bien y deja de respirar. Y se despierta súbitamente. Y sigue durmiendo. ¿Ya? Entonces eso lo hace 20, 40, 80 veces en una noche y no descansa. Entonces en el día, todo el día está durmiendo. ¿Bien? O sea, problema que ocurre cuando la respiración se detiene mientras usted está durmiendo. Esto ocurre porque las vías respiratorias se han estrechado o bloqueado parcialmente. Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque hace parte del tratamiento. Miren acá. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Bien? ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Y por qué es importante tratar el SAOS? Y aquí vamos a ver en primer lugar por esto.
sea, los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño tienen mayor riesgo de hipertensión arterial. Y todo lo contrario, los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo de presentar apnea obstructiva del sueño. Bien, y ahí ven en la foto típicamente cómo duerme una persona con apnea obstructiva del sueño. Por tanto, estas personas, ¿qué síntomas tienen? Se levantan con dolor de cabeza. ¿Saben por qué? Se levantan con dolor de cabeza porque al cerebro no está llegando adecuadamente el oxígeno, ¿ya? Y se produce una vasodilatación de las arterias del cerebro. Y esto genera cefalea en las mañanas. El paciente se levanta con la boca seca, muy seca. ¿Por qué? Porque duerme con la boca abierta. Bien, y el paciente está con sueño todo el día. Esos son los elementos cardinales del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y los pacientes hipertensos, como yo les decía, presentan mayor riesgo de presentar un síndrome de apnea obstructiva. Bien, si se reducen las cifras tensionales en pacientes que han recibido CPAP, o sea, el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño es el CPAP, que ya les voy a explicar qué es el CPAP, y nada más usted poniendo el tratamiento adecuado para la apnea del sueño, al paciente le bajan las cifras de presión arterial. O sea, que es una enfermedad con altas implicaciones. Entonces, aquí hay pacientes que te llegan y te dicen, doctor, a mí no me controlan la presión con nada. Ya tengo 4 antihipertensivos y no me la controlan con absolutamente nada. Hipertensión refractaria, ojo que es una apnea obstructiva del sueño. Si el paciente es obeso, cuello corto, bien, y es hipertenso y te dice que la presión no se la controlan con nada, muy probablemente sea una apnea obstructiva del sueño asociada. Y aumenta la incidencia de arritmias cardíacas y de aumento del tamaño del corazón, lo que llaman hipertrofia ventricular. Bien, por tanto, es de cuidado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico, el interrogatorio. El paciente te llega a la consulta y te dice, mire doctor, es que yo vivo con sueño todo el día. ¿Qué voy a pensar? ¿Una narcolepsia? No, la narcolepsia es lo más raro. Si el paciente me dice, vivo con sueño todo el día, veo que está gordito, que tiene el cuello corto, me dice, me levanto con dolor de cabeza en las mañanas y con la boca seca, es muy probablemente, entonces que tengo que mandarle, le tomo la presión obviamente, lo examino completamente y le mando ese estudio. ¿Ese estudio cómo se llama? Polisomnografía. Es un estudio del sueño en el que usted debe dormir en un laboratorio de sueño. En nuestra clínica tenemos un laboratorio completo de sueño con equipos de última generación para hacer el diagnóstico de esta entidad. Estos estudios se deben leer por especialistas en sueño, no por neurólogos generales. Especialistas en sueño que se llaman somnólogos. En nuestra clínica contamos con una somnóloga que nos hace la lectura de estos estudios para poder determinar la severidad de la afectación. Entonces, dependiendo de lo que salga en este estudio, se dice que el paciente tiene una apnea del sueño leve, moderada o severa. Ya está muy severa. ¿Bien? ¿Hasta ahí claro? ¿Tiene alguna pregunta? Dígame. Yo no tengo tensión alta, soy alta, al contrario, soy hipotensa. No me levantaba con dolor de cabeza porque trabajaba y me levantaba con sueño porque siempre trabajé y tengo apnea del sueño. Leve, moderada o severa. Leve, pero de todas maneras las 80 en la noche. Ok. Porque también no solamente depende de eso, ya lo vamos a ver en el tratamiento, depende de la anatomía de cada persona. Hay personas que su anatomía de la vía superior predispone a que tenga una apnea del sueño, así sean flacos. Yo tengo pacientes flacos, raquíticos, que tienen apnea del sueño. Y dice, pero ¿cómo esta persona puede tener una apnea del sueño? No, simplemente es su anatomía de la vía superior. ¿Listo? Vas a ver por qué. El tratamiento, mira que está enfocado. En primer lugar, la reducción de peso. O sea, cuando un paciente con apnea del sueño le llega a uno lo primero que hace no es ponerle el CPAP, que es lo que todo el mundo quiere. Lo primero es decirle, mire, usted está pesando 80 kilos, usted mide unos 60, usted debe pesar por lo menos 60 kilos, vaya con el nutricionista, tiene que bajar 20 kilos. Entonces el paciente dice, no, pero es que yo quiero que me pongan el CPAP. La gente que tiene CPAP sabe lo incómodo que es, ¿ya? La vida les cambia. Porque cuando antes del CPAP o después del CPAP, su vida, el paciente te llega agradecido y te dice, óigame, es que ya soy otro. Yo antes no podía estar en una reunión, yo vivía con sueño, yo vivía con dolor de cabeza, yo vivía con fatiga. Pero eso es lo primero, bajar de peso. No es curativo, es un tratamiento sintomático. Es curativo si usted baja de peso
En primer lugar. Y en segundo lugar, esto. Toda la vida. El CIPAP para toda la vida. Lo segundo es esto. Y miren, ustedes ven ahí que dice tráquea, lengua, úvula y paladar blando. ¿Bien? Mi pregunta es si después de unos 3 CIPAP le vuelven a mandar por segunda más, ¿por qué se lo vuelven a mandar? Para ver si tú bajaste de peso y ya no requieres el CIPAP. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, miren, lo otro es eso. Cuando un paciente me llega a la consulta, además de que lo mando a bajar de peso, lo mando al otorrino. ¿Por qué? Porque el otorrino tiene que ver que no tenga las adenoides grandes, que no tenga las amígdalas grandes, que no tenga una obstrucción de la vía aérea, que no tenga una laringomalacia. Bien, todo eso hay que verlo. Entonces, si el otorrino me dice, no, la vía aérea está perfecta, y el paciente baja de peso y sigue presentando apnea, entonces ya hay que irse al último, que es esto, el CIPAP. Pero si ustedes se dan cuenta, todo es por fases. Bien, de entrada no se manda un CIPAP, al menos que el paciente tenga una apnea obstructiva del sueño severa. Ese aparatico que ustedes tienen que ver, la persona si va a China, tiene que llevárselo a China. Si va a Sonsón, tiene que llevárselo a Sonsón. Bien, por tanto, hay que ser disciplinado y además él me registra si la persona lo utiliza o no. ¿Ya? O sea, él de forma trimestral me manda un registro al correo y la persona no me puede mentir. Me dice, no, es que la persona está usando el CIPAP nada más el 60% del tiempo. Entonces me dice, no, es que yo no estoy mejorando con el CIPAP. Sí, pero es que usted está usando el CIPAP nada más el 60% del tiempo. O el 20%, he tenido pacientes. Entonces, es muy difícil que así pueda mejorar. ¿Listo? Hasta ahí con la apnea obstructiva del sueño. Entonces, vamos a hablar de este. ¿Alguien ha tenido alguna vez una parálisis del sueño? ¿Saben qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño es que usted se despierta y no se da para mover. No se da para mover. ¿Ya? Entonces, miren que ahí puse, porque las personas lo asocian, es que se les paró una bruja. ¿Cierto? Y que vaya para no sé qué sitio, porque usted lo que está es embrujado por una moza probablemente. Han llegado pacientes que usted la dejó y entonces no tiene nada que ver con eso. Bien, la parálisis del sueño es porque hay una alteración en el sueño REM, en el sueño de los movimientos oculares rápidos o en el sueño MOR. Durante el sueño MOR usted está atónico, o sea, usted no se puede mover. Pero ¿qué ocurre? Que aquí usted se despierta, pero el cerebro no envía el impulso para que usted se pueda mover. ¿Ok? Y al mismo tiempo usted puede presentar alucinaciones porque está ahí en el medio despierto, medio que no. Entonces, ven alucinaciones a veces, ven fantasmas, ven que se les posa una bruja encima y no se pueden mover. Y es un trastorno totalmente benigno. Muchos pacientes consultan por eso no tiene ningún problema enseguida. No tiene ningún problema, no tiene ninguna complicación, simplemente es una expresión de que usted está muy cansado, muy agotado o de que está tomando mucho café. ¿Listo? Exacto. Eso se llama parálisis del sueño. Esa es la parálisis del sueño. La persona puede que vea, puede que no pueda abrir ni los ojos, escucha todo, pero no se puede mover, está paralizado y cree que está muerta, que entonces que le pusieron una brujería. No, nada de eso. Bien. Esa es la llamada parálisis del sueño. Es más, a veces ocurre este fenómeno, que es el fenómeno de desdoblamiento, que es que la persona se mira desde arriba, pero en verdad eso no está ocurriendo, eso son alucinaciones. ¿Ya? Entonces, por eso las personas, de verdad que si usted no lo conoce, yo creo que si yo no supiera, yo también fuera el brujo. ¿Cierto? Pero no. Eso efectivamente es un trastorno del sueño, ya yo les expliqué por qué. Ustedes ya saben que es el sueño no MOR, que el cuerpo está desconectado, pero aquí lo que ocurre es que no se desconecta, no se conecta nuevamente y entonces la persona no se puede. Ahí lo que usted puede hacer es relajarse, disfrutar el momento, decir, ay mira, estoy en una parálisis del sueño. Sí, es eso, lo que hacen es eso. Mis hermanos sufren mucho parálisis del sueño y ellos aprendieron ya a vivir con eso y sí, tengo una parálisis del sueño, bien, ya. No desesperarse, a más usted se desespere, es peor porque entonces pueden aparecer alucinaciones y se le monta la bruja encima. Bien. Y es lo contrario, las alteraciones del sueño REM. Por ejemplo, conozco a alguien que asistió a mi consulta muy preocupado porque cuando estaba durmiendo, estaba peleando como que Karate Kid
y a su esposa embarazada le hizo esto así. ¿Listo? ¿Ok? ¿Saben qué es eso? Eso se llama trastorno del sueño REM. Miren ahí el dibujo de abajo, cómo se mueve la chica, boca arriba, boca abajo. Es todo lo contrario del que vimos anterior. El trastorno del sueño REM es que usted ¿en qué fase del sueño se sueña? Les dije yo. En la de movimientos oculares rápidos, ¿cierto? Ahí usted está soñando y el cuerpo está desconectado, pero a veces el cuerpo se equivoca y no se desconecta. Y entonces usted todo lo que está soñando da puños. Si usted sueña que se está peleando con la suegra, bien, entonces agreden a las personas y es un problema. O sea, ya que va a matar a un perro que está persiguiendo a alguien, usted está corriendo. Entonces es un problema porque usted se puede caer de la cama, se puede golpear. Yo he tenido pacientes que han tenido hematomas en la cabeza producto de esto. El trastorno del sueño REM, si usted lo busca en internet, dice que puede ser expresión de enfermedad de Parkinson, o sea, inicialmente. Pero no, eso no es así. Una persona puede tener trastorno del sueño REM toda su vida y nunca tener Parkinson, pero es cierto que cuando uno interroga a un paciente con Parkinson o con Alzheimer, a veces encuentra que inicialmente tuvo trastorno del sueño REM. Bien, pero entonces sería todo lo contrario de la parálisis del sueño. Una pregunta, ¿en qué parte de todo lo que hemos hablado se producen sueños húmedos? Sí, eso también hace parte de las disomnias, ¿ya? Y también es una alteración del sueño REM, muy parecida, ¿ya? Porque efectivamente ahí ocurre un estímulo del sistema autónomo, el sistema simpático y el sistema parasimpático, que es el que actúa a ese nivel. Se producen las erecciones del sueño y asociado a las erecciones del sueño usted puede presentar también, es un trastorno muy parecido al sueño REM. ¿Pero existe el método para...? Si son muy seguidas, sí. Si hay tratamiento con benzodiazepina, si son muy seguidas. Muy seguidas. Por lo menos 2-3 veces por semana. Listo, si son ocasionales no requieren ningún tratamiento. Dígame. Algunas medicinas psiquiátricas dan sueño. Una persona que tenga apnea de sueño puede tomar ese medicamento. Psiquiátricos que dan Sí, no hay contraindicación. No hay contraindicación. Listo. El otro trastorno del sueño que vamos a ver es el sonambulismo. Listo, es un poco más frecuente. Bien, ¿en qué consiste el sonambulismo? Pues, ¿en qué fase del sueño ocurre el sonambulismo? Les dije yo, en la fase 3 o 4 del sueño, en la fase de sueño profunda. Entonces el paciente puede hacer actividades motoras complejas. Bien, puede hacer actividades motoras complejas, caminar, encender el auto, deambular. Es más, ¿ustedes conocen a esa persona? Bañarse, sí, orinarse en el escaparate. Sí, todo eso pasa. ¿Ustedes conocen a esa persona? ¿No? El señor Park. Kenneth Park. ¿Ustedes saben qué le pasó a él? Mató a su suegra en un sonambulismo. ¿Ok? Año 1976. Pueden buscarlo. El paciente se despertó, manejó, cogió una viga de metal, mató a la suegra a golpes y estranguló al suegro. No lo alcanzó a matar. Listo. Y una corte federal de los Estados Unidos falló a favor porque él estaba en estado de sonambulismo. Bien, eso no es lo más habitual, pero sí hay varios casos. En el 2018 hubo un segundo caso de otro chico también que mató a alguien en un estado de sonambulismo. Así que no es totalmente descabellado lo que aparece en las películas, pero eso es muy raro. El sonámbulo, hay un mito. ¿Cuál es el mito del sonámbulo? Que no se puede despertar, ¿cierto? No lo eso es error. Más bien usted despiértelo, porque si usted no sabe si lo deja, se puede caer por las escaleras. No pasa nada si usted despierta al sonámbulo. Pero ¿ustedes saben quién es el sonámbulo más famoso de Latinoamérica? No. Don Ramón. ¿Cierto? Que le daba comida al chavo. Un sonambulismo benéfico. ¿Bien? Ese es el sonámbulo más, por lo menos que yo recuerde, fue la primera vez que supe que existía el sonambulismo. ¿Ok? Este es otro trastorno del sueño.
los terrores nocturnos, sobre todo se ven en niños. Miren, la prevalencia en niños es del 1 al 6%, pero puede llegar hasta el 10-20%. Más frecuente en niños de 3 y 6 años. Y ojo, aunque pueden ser terrores nocturnos, ya ahí sí consulta con neuropediatría, porque obviamente no veo niños, pero es muy importante diferenciar con la apnea del sueño del niño, que también puede haber apnea del sueño del niño, y diferenciarla con algunas crisis epilépticas. Por tanto, cuando un niño presenta problemas, terrores nocturnos, si son muy seguidos, pues tienen algunos síntomas raros asociados a enuresis, que es que se orina la cama, consultar con neuropediatría. Bien, y hasta ahí llegamos a la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, que yo sé que les va a gustar porque muchas personas padecen estas cosas también, y son las alteraciones motoras relacionadas con el sueño, o sea, las personas que se mueven durante el sueño. Y aquí las podemos clasificar, esta clasificación está muy buena: trastornos del movimiento y variantes normales aisladas, síndrome de piernas inquietas, movimiento periódico de las piernas, calambres relacionados con el sueño, bruxismo, desórdenes del movimiento y mioclonos de inicio del sueño. Y ustedes dirán esos nombres todos raros, y ustedes van a ver que todos los han tenido. Bien, síndrome de piernas inquietas, ¿en qué consiste? El síndrome de piernas inquietas es una necesidad imperiosa a la hora de dormir. Eso no es durmiendo, y ahí vamos a hacer una diferenciación importante, porque una cosa es el movimiento periódico de las piernas cuando usted duerme, que eso es, usted no se da cuenta, y otra cosa es el síndrome de piernas o brazos inquietos, que es que usted tiene una necesidad imperiosa de mover porque tiene calambre, cosquilleo, malestar, y ya vamos a ver eso. Ahí están las características generales y vamos a ver este video. Eso es un síndrome, el paciente está despierto, el paciente no está durmiendo, ¿ya? El paciente, si no mueve los brazos y las piernas así, no se siente bien. Bien, entonces esa es una característica fundamental. Para diferenciarlo, miren, síndrome de piernas inquietas y brazos inquietos, para diferenciarlo de este, que es el movimiento periódico de las extremidades, que es que dice, no, es que cuando está durmiendo mueve mucho las piernas, y puede ser un trastorno benigno. Ya van a ver, ¿sí vieron cómo mueve los pies? Ya el paciente mueve los pies periódicamente y ya no tiene ninguna repercusión. Ahora, y miren lo que está en verde ahí, no todos los pacientes con movimiento periódico de las piernas tienen síndrome de piernas inquietas, por tanto, eso es un trastorno que puede ser benigno y que no tiene ninguna implicación. Listo. Pero entre el 70 y el 90% de los pacientes con síndrome de piernas inquietas pueden tener movimientos periódicos de las piernas también. Bien, se asocia a microdespertares, puede producir un poco de trastornos del sueño, pero muy leve por lo general. Bien, esa es más o menos la prevalencia del movimiento periódico de las piernas. Y hay un estudio que dice que se asocia con un incremento de enfermedad cardiovascular y de enfermedad cerebrovascular, pero bueno, es mínimo, no tiene mucha relevancia. En cuanto al otro trastorno, tenemos el bruxismo, ¿ya? Bruxismo, que son movimientos involuntarios de la región de los maceteros, mientras el paciente puede estar durmiendo, pero también puede ser despierto. Y como yo les explicaba, puede tener implicaciones sobre todo sobre el aparato masticatorio. Es más, usted puede saber cuando un paciente bruxa ya de entrada. Al consultorio le ve que este músculo de acá que se llama temporal y este músculo de acá que se llama macetero son grandes. Dice, este paciente bruxa. Y le dice, muéstrame los dientes, y ve que tiene la punta de los dientes, de los bordes de los incisivos desgastados. Y usted dice, este paciente tiene un bruxismo. Hay varios tratamientos, hay tratamientos médicos con relajantes, la placa miorelajante, y ya en casos muy extremos se utiliza la toxina botulínica, que es el botox, lo que utilizan para las arrugas, se inyecta en los músculos maceteros y temporales, y los pacientes mejoran en caso de bruxismo severo. Bien, continuando con los trastornos del sueño, los calambres relacionados con el sueño. ¿Quién no ha tenido un calambre relacionado con el sueño? Son muy intensos, son muy severos, pero son benignos. Ya mejora con el estiramiento forzado de los músculos y en general no tiene mayor implicación. 1/3 de los adultos mayores de 60 años padecen calambres, pero también durante el crecimiento se pueden ver. Son dolorosos, aparecen en la primera mitad de la noche y no requieren estudios adicionales. Simplemente, sí, manejo sintomático. Bueno, y eso bien. No tiene, perdón, esos calambres no pueden ser derivados, por ejemplo, de una
Falta de potasio. Falta de Casi nunca uno va a ver estos pacientes con calambres benignos que le hace todos los exámenes y son normales. Porque el paciente llega a la consulta muchas veces inquieto, preocupado, porque cree que tiene algo. En algunos casos muy severos, sobre todo en algunos pacientes en que se produce ruptura muscular, porque hay pacientes en que se puede romper el músculo, ¿ya? Entonces se utilizan este tipo de tratamiento que es el magnesio, la quinina, pero bueno, la quinina produce arritmias en el corazón. Y lo que hay que evitar es, por ejemplo, los pacientes que toman hidroclorotiazida o clortalidona, entonces si están dándole muy seguido los calambres, ese medicamento puede generarlos. ¿Ya? Entonces, a veces hacer un interrogatorio e identificar qué puede ser lo que esté generando el problema. Estos son los movimientos rítmicos relacionados con el sueño, que miren cómo hace ese bebé. Uno lo ve y dice, no, este niño está convulsionando, ¿cierto? Pero no, se llaman así, movimientos rítmicos relacionados con el sueño. Son movimientos torácicos, cefálicos, fragmentan el sueño y pueden generar somnolencia, pero son benignos. Lo que sí debe consultar con un neuropediatra, obviamente, porque son movimientos que sí se benefician de tratamiento. ¿Listo? Los trastornos rítmicos relacionados con el sueño, que también es muy parecido, pero en adultos. Ese paciente está durmiendo, pero miren todos los movimientos que hace. ¿Sí los ven? Los de la cabeza, por lo general son del tronco o son de la cabeza. Bien, y uno lo ve y dice, no, es que el paciente está como loco. No, el familiar dice, no, es que mi hermano hace unos movimientos como si fuera un loco. No, son movimientos periódicos y también se pueden beneficiar del tratamiento y en general tienen buena respuesta. Ahora, ¿quién no ha tenido estas? ¿Cierto? Y vamos a ver el video. Ya saben qué fue eso. Están ustedes cogiendo sueño y piensan que se van a caer por un abismo, ¿cierto? Eso se llama mioclonía benigna del sueño. Ya como decirles benigna quiere decir que eso no tiene ningún problema. Simplemente es expresión de cansancio, fatiga, ¿ya? O que puede estar tomando mucho estimulante, ¿ya? Y pueden ser sacudidas de la cara, pueden ser sacudidas de todo el cuerpo, ¿bien? Y es un indicador de que usted está fatigado, está cansado, ¿bien? Se llaman mioclonías benignas del sueño. ¿Y por qué se producen? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí la ven? Se despierta súbitamente, la persona cree que se está cayendo y se despierta. Dicen, no es ciencia cierta, que esto es originado por eso. Como venimos de los primates, aunque a quien no le gusta esa teoría, cuando dormíamos en los árboles de esa forma, la mioclonía benigna era una forma de despertar para que no cayéramos del árbol. ¿Listo? Si hay alguien que todavía duerme en el árbol, puede que le sirva, pero verdaderamente ya no. Entonces, vamos a llegar a unas conclusiones. Bien, ¿cuál es la primera conclusión ya para terminar? El sueño es un proceso dinámico, o sea, no estamos en presencia de algo pasivo. El sueño es necesario y es vital para las funciones cerebrales y de todo el organismo. Y ustedes se dieron cuenta porque les mostré la fase del sueño: 1, 2, 3, 4, fase no REM, fase REM, fase de sueño superficial 1 y 2, fase de sueño profundo 3 y 4, y la fase de sueño 5, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, que ustedes ya vieron cuando se altera, qué problemas tenemos. Bien, existen varios trastornos del sueño, por eso es importante consultar. Bien, porque ahora si usted dice que tiene mucho sueño, entonces busca en Google, dice que mucho sueño puede ser generado por el síndrome obstructivo del sueño y puede que usted tenga una narcolexia. Bien, o lo contrario, usted crea que tiene una narcolexia y lo que tiene es un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es lo más frecuente. Por eso hay muchos trastornos del sueño y es importante consultar. Miren ahí cómo están los principales trastornos del sueño, son varios. Y en tercer lugar, el más frecuente de los trastornos del sueño es el insomnio, sí, aparentemente, pero el síndrome de piernas, los movimientos periódicos de las piernas pueden ser hasta más frecuentes. Vamos a seguir con las conclusiones. Tenemos 3 más. Existen trastornos del sueño benignos y unos de más cuidado. Claro. ¿Por qué? Porque ustedes ya se dieron cuenta que existen los movimientos periódicos de las piernas, que son benignos, las mioclonías benignas del sueño, pero por ejemplo está el sonambulismo, que aunque es benigno puede generarle un accidente, ¿ya? O puede generar graves consecuencias. Usted coge el carro y se puede estrellar. Bien, y está la apnea obstructiva del sueño, que tiene repercusiones desde el punto de vista cardiovascular, bien, y hasta incrementa el riesgo de infarto cerebral.
Por tanto, aunque es benigno, hay trastornos benignos, también hay trastornos con los que hay que tener mucho cuidado. Es necesario consultar y definir un diagnóstico y una conducta, no se debe automedicar, ese es el mensaje de siempre de todas las charlas. Consulte, vaya a la consulta de neurología. En ocasiones los neurólogos no podemos resolver el problema, remitimos entonces con un somnólogo a una clínica del sueño. Bien, y no debemos automedicarnos, obviamente. Eso siempre es lo más importante, porque ya, como les decía al principio, hemos tenido pacientes con adicción al clonazepam, al diazepam, al solpidem, a la zopiclona. Bien, pacientes en los que a veces requieren una terapia conductual y se niegan a la terapia conductual porque quieren más medicamentos para dormir, y esto es un círculo vicioso. A más medicamentos, el sueño obviamente se va a fragmentar más y va a ser peor. Por tanto, evitemos accidentes, es fundamental, el sueño es vital para vivir, vital para todas las funciones, y no solamente lo digo yo, un gran escritor, Jorge Luis Borges, dijo: dormir es distraerse del mundo. ¿Listo?